...11 de diciembre de 1936... España en guerra desde hace casi 4 meses... y el Palacio Episcopal de Salamanca, cedido gustosamente por el obispo Pla, se ha convertido en el primer cuartel general de Franco. La ciudad es el epicentro de la propaganda golpista, con Millán Astray a la cabeza. Desde Sevilla, Queipo de Llano pide a las tropas moras violar a las mujeres de los republicanos para que sepan, dice, lo que es un hombre. A pocos metros del palacio, el intelectual Miguel de Unamuno se dirige al director del ABC de Sevilla en estos términos: le escribo esta carta desde mi casa, donde estoy desde hace días encarcelado disfrazadamente. Me retienen como rehén no sé de qué ni para qué, pero si me han de asesinar como a otros, será aquí, en mi casa. La versión oficial dice que el insigne rector de la Universidad de Salamanca murió plácidamente en su casa 20 días después, el 31 de diciembre del 36. El único testigo del fallecimiento del escritor fue el falangista Bartolomé Aragón. El franquismo nació matando y mintiendo y se marchó matando y mintiendo. Y una pregunta nos golpea: ¿fue Unamuno asesinado? Un enigma que Manuel Menchón trata de resolver en su última película, Palabras para un fin del mundo, un apasionante documental repleto de material inédito sobre la vida de Miguel de Unamuno, memoria histórica 100%, y que está teniendo una enorme acogida en las salas en España. Manuel, ¿cómo estás? Un saludo y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Manuel, ¿por qué la derecha se lleva tan mal históricamente con la cultura, con las quemas de libros, con el exilio de intelectuales, con la remoción de prácticamente todos los maestros y maestras de la República? Pues mira, es una pregunta que me he hecho, porque además parte del argumentario que utilizaban entonces lo utilizan ahora. Por ejemplo, en diciembre del 36, José María Pemán, responsable de Cultura y Educación del bando golpista, dice que, bueno, que no hay que subvencionar a los envenenadores del alma popular y, por otra parte, incita con las armas en la mano a exterminar a los intelectuales. Y bueno, hay que retrotraerse tal vez a la Edad Media, cuando también se quemaban libros, y bueno, es una tradición, en fin. Somos muy de Torquemada. Oye, Manuel, venceréis pero no convenceréis. ¿Le costó aquel discurso del 12 de octubre a Unamuno la vida? Bueno, ya sabemos que dijo vencer no es convencer, ¿vale? Y en base a documentos de ese mismo día, que estaban desaparecidos hasta hace 84 años, sabemos que Millán Astray amenazó de muerte a Unamuno y a los catalanistas. Dijo, los catalanistas morirán y los profesores con teorías averiadas morirán también. Y se lo dijo a Unamuno tras que él hablase. Claro, en ese discurso habían pasado unos cuantos meses, Unamuno ya se está dando cuenta de que igual se ha equivocado apoyando a los golpistas. Yo no estoy tan seguro de que apoyase claramente a los golpistas. Él piensa que no es un golpe de Estado, él piensa que van a hacer elecciones porque, como demostramos en la película, tanto Franco como Queipo de Llano como Millán Astray dicen que es un movimiento republicano netamente y que van a hacer elecciones, y la bandera republicana ondea en el Ayuntamiento de Salamanca, porque no olvidemos que Salamanca es de las primeras ciudades ocupadas, y él tarda en darse cuenta, o mejor, yo calculo que mes y medio, por cartas suyas personales y los diarios, ¿no? Él se da cuenta de la dimensión un poquito más tarde. Vamos a volver al discurso del 12 de octubre. Al día siguiente, la prensa franquista no solamente censura las palabras de Unamuno, sino que también las de Millán Astray. Censuran todo, todo. Es decir, no había nada, y de hecho se agarra la ultraderecha y, en fin, alguna gente a que nunca ha sucedido aquello, porque no había pruebas de aquello, porque todo lo que hay escrito es de años más tarde o de gente que no estuvo allí. Y nosotros tenemos los documentos de un profesor, de un catedrático de Derecho de la Universidad de Salamanca, que estaba al lado de Millán Astray y Unamuno y transcribió literalmente lo que estaba pasando a modo de acta. Por lo tanto, es una verdad histórica ahora, porque hemos contrastado ese documento con los textos de Unamuno y concuerdan, y ellos no se conocían entre sí o no tenían relación entre sí. Coinciden 100%, lo de vencer es convencer, muerte a los intelectuales. 90-95% coincide, pero la gran sorpresa, como comentaba, es la brutalidad con la que se expresa Millán Astray, que era algo que se nos ha quitado. No sabíamos. Se decía que había dicho muera la inteligencia, que no deja de ser como a qué huelen las nubes. Una cosa es amenazar de muerte y otra cosa es decir muera la inteligencia. De hecho, tiene que salir prácticamente escoltado Unamuno de ese acto. Al ver la que se monta, alguien entre el público se acerca a Millán Astray y le dice claramente que pueden matar a Unamuno, y Millán Astray da la orden
de manera muy humillante a Unamuno de que él dé la mano, el brazo a la mujer de Franco, a Carmen Polo, para que le saque. No es cierto eso de que Carmen Polo salva a Unamuno. Millán Astray da la orden a Unamuno para que saquen de allí al profesor. Oye, claro, en el acta de defunción se señala una hemorragia vulvar que se diagnostica sin autopsia, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Esto es clave. Esta es la clave de todo. Bueno, hay muchas cosas irregulares, pero esto que acabas de apuntar es la clave. Para que un médico pueda dictaminar una hemorragia intercraneal, la vulvar es un tipo de hemorragia, hace falta que el médico esté presente. Si no está presente, no puede hacer ese dictamen si no hay autopsia. ¿Cuál es la clave? Que en los años 30 y hoy en día, una hemorragia intercraneal es indicio de criminalidad. Por lo tanto, legalmente hay que hacer una autopsia judicial, autopsia que nunca se realizó, pero el giro viene en que el médico, que por cierto era cirujano y amigo de Unamuno y del alcalde Castro Prieto, que era republicano y que luego fusilaron, él pone aquello sabiendo que por una parte no había hecho autopsia y tenía que hacerla, y en segundo lugar indica que es una hemorragia vulvar. Esa es la clave, porque es la menos común de las hemorragias intercraneales, representa menos de un 10%. Y él no podía poner eso. Para salir del paso podía haber puesto que había dado un infarto, un ictus o cualquier otra cosa. Claramente está indicando algo y es totalmente irregular eso. Está diciendo, pongo esto para que ustedes investiguen porque aquí hay algo raro. Efectivamente, luego pone, lo primero pone hemorragia vulvar y luego pone, bueno, hipertensión arterial. Podía haber puesto infarto por hipertensión arterial o cualquier cosa de estas, pero está dando una pista. No olvidemos que un hijo de Unamuno era médico y un cuñado de Unamuno también era médico. No dan tiempo a que se haga ningún tipo de prueba, sino que se llevan el cadáver prácticamente sin pedir permiso y hacen el sepelio. Prácticamente no. El nieto, Miguel de Unamuno, Adarraga, cuenta que secuestran el cadáver en mitad del velatorio, sin nadie esperar aquello. Y legalmente, otra irregularidad es que había que esperar 24 horas desde la defunción, y Unamuno muere a las 6:30 de la tarde, pero no esperan esas 24 horas. ¿El por qué? No lo sabemos. Hay una versión de una persona que yo creo que es el personaje, junto con Unamuno, más rico, ¿no?, de tu documental, porque es también el más enigmático, ¿no? Uno se queda con ganas de más, ¿no?, de saber quién es ese Bartolomé Aragón, esa última persona que vio a Unamuno y que en el relato franquista al parecer inventa, ¿no?, esa idea de que las zapatillas se le han quemado en el brasero, yo no le he matado, yo no le he matado. El relator de esta historia, que ojo, no es del relato franquista, es generado por ellos, pero que es repetido hasta que ha salido esta película. Es decir, esto ha salido en toda la prensa, la gente puede meter en Google y tanto en National Geographic como en El País, en ABC, en todo, aparece que esta persona era exalumno, amigo y discípulo en de los Miguel de libros de Unamuno. texto. Claro, y eso es falso. Es falso. Pero no es que fuese solo falangista, es que era parte sabalista los requetés. Tengo mucha documentación de este señor, muchísima. No la saco toda en la película. ¿Por qué no? Porque además me interesaba abrir también la puerta para el espectador de decir cuántos como este señor ha habido y hay. ¿Cuánta gente no conocemos que ha hecho este tipo de cosas? ¿Cuánto no conocemos? Claro, este señor era jefe de prensa, es decir, era un tipo que estaba trabajando, construyendo mentiras para justificar el golpe de Estado del 36, justificar la guerra y justificar el régimen que iba a implantar Franco. Este señor, como comento, era falangista, se alista a los requetés en Huelva para ir a hacer sus cosas en la cuenca del río Tinto. Y este señor era el jefe de prensa y propaganda de Huelva. Y Millán Astray entra a España, no es que entre a España por Huelva, pero sí es verdad que de manera oficiosa entra por Huelva, hace un acto propagandístico en Huelva, da un mitin en Huelva y todo esto lo registra este señor Bartolomé Aragón. Por otra parte, este supuesto amigo y alumno publica que Unamuno ha donado de esas famosas 5.000 pesetas, en su periódico pone 50.000 pesetas. Y como así muchas otras cosas, manipula muchísimo. Una cosa que llama la atención del periódico que él dirigía en Huelva es que es de los pocos periódicos que tenía artículos traducidos de Goebbels y Goering en Huelva. Un pieza.
Este buen señor. Quien hace valer la versión de Bartolomé es un catedrático de universidad, que de alguna manera es el que le da marchamo de realidad a ese discurso, ¿no? Esta es otra clave. Bartolomé Aragón supuestamente iba a visitar a Unamuno acompañando a un amigo de Unamuno, que era el rector de la universidad. Y esa tarde, a las 4 de la tarde, Bartolomé Aragón queda con el rector de la universidad, que es Esteban Madruga, y el relato, cuando Bartolomé Aragón se va de la casa, se encierra en su hotel y transcribe la versión oficial y supuestamente la entrega a el ex rector, que es Ramos Los Certales. Es decir, hay un arco que va, al principio de la tarde queda con el presente rector, que es amigo de Unamuno, y al final del 31 de diciembre por la tarde, el ex rector, disculpa, va a visitarle y Bartolomé Aragón entrega esas notas con cómo ha muerto supuestamente Unamuno. Pero este señor es clave por mucho más. Este señor es el que escribe el acta de universidades de apoyo al golpe militar y que apoya a todo el claustro, y que los golpistas utilizan como que Unamuno ha propuesto aquello, pero no es cierto. Este señor, Los Certales, lee ese texto, todo el claustro lo aprueba y Unamuno, que es el rector, lo firma como que lo han aprobado. Y luego, por otra parte, este señor es el que presenta la destitución de Unamuno oficialmente, tras el 12 de octubre. Porque después de esa discusión con Millán Astray, Unamuno es destituido. Bueno, no fue una discusión, demostramos que fue bastante brutal, que casi matan a Unamuno allí, pero las consecuencias fueron tremendas para Unamuno, porque se produjo la muerte civil de Unamuno. Primero, Franco firma él personalmente la destitución de Unamuno, la presenta a los Certales y luego Franco firma la destitución. Matan a sus amigos por los que él estaba mediando y se enteran, o sea, hacen que Unamuno se entere de estas muertes. Por otra parte, el día 13 de octubre, al día siguiente, el hijo de Unamuno recibe una carta del jefe provincial de Falange en Burgos, diciendo que tu padre no salga de la casa, que vamos, que lo pueden matar. Y el 16 o 18 de octubre, ahora no recuerdo si es el 16 o 18 de octubre, Millán Astray, en el cuartel de Requetés de Salamanca, hace un discurso amenazando de muerte a los intelectuales que estén en contra de los golpistas. Y ya por último, en noviembre, el que era preceptor de la hija de Franco y confesor ocasional de Carmen Polo y de Franco, por la radio, amenaza de masón a Miguel de Unamuno. Claro, porque uno de sus amigos era masón y fue asesinado. Sí, pero tengo que decir, sumado todo esto tras el 12 de octubre, pues, y era algo que se había obviado, toda esta consecución de acciones que son beligerantes, evidentemente, hacia Unamuno. Es muy plausible, conociendo cómo funcionan los fascismos en Italia o el nacionalsocialismo en Alemania y aquí en la propia España, que personajes como Bartolomé Aragón, muy dispuestos a mentir, a hacer lo que les pidan, a ser muy obsecuentes, se ofreciera a Millán Astray para lo que le pidiera, ¿no? Y por tanto, esa hipótesis de que este señor pudiera haber estrangulado lo que fuera a Unamuno cobra fuerzas, no es una locura, no es algo que sorprenda. Aquí hay dos claves, Juan Carlos. Por una parte, nos han mentido sobre la versión oficial de la muerte, todos los documentos post-mortem son irregulares, todos. Nadie hasta ahora, no sé por qué, había analizado ni con abogados ni con médicos forenses esos documentos, pero la clave aquí es la siguiente. La persona que habla por última vez con Unamuno y que le ve morir es de Prensa y Propaganda de Huelva. Y las 4 personas que se llevan el cadáver en mitad del velatorio son 4 personas de Prensa y Propaganda a las órdenes de Millán Astray. Y todo es un constructo de Prensa y Propaganda. Entonces la pregunta es, ¿por qué y para qué se crea un relato? Mienten las autoridades, miente la universidad, miente la Iglesia, mienten los medios de comunicación. Parece que esas mentiras sobre el asesinato de Unamuno se han mantenido en la cultura política de nuestro país, tristemente. Efectivamente, Juan Carlos, el objetivo de la película
es verdad que utilizamos o sigo el hilo de Unamuno, pero la película habla de la manipulación que se produjo en este país y que se sigue produciendo. Porque Unamuno, curiosamente, es el primero en España en denunciar la manipulación a la gente joven, a sus alumnos. Cuando Millán Astray crea la Legión y se ve obligado a reclutar a gente joven para que vayan a la guerra de Marruecos, pues empieza a manipular a la gente y a crear lo que llamamos fake news, que antiguamente eran llamadas filfas, ¿vale? Pues él empieza a denunciar aquello diciendo: los jóvenes están teniendo una visión cinematográfica de la realidad, ¿no? Y él mismo termina siendo víctima de aquello, por una parte porque sus entrevistas y escritos que aparecen en prensa son manipulados, él lo constata en diferentes cartas a directores de periódicos y él dice literalmente: ya no doy entrevistas porque me hacen decir lo que no digo o me ponen borlitas. Y por otra parte, bueno, como él mismo físicamente su cadáver, con esas 3 fotos de la muerte, pues son cargados, como digo, por 4 personas de prensa y propaganda que además eran muy populares en aquella época, entre ellos Miguel Fleta, que era una estrella del bel canto en aquella época, que aparecía en revistas de sociedad y que además en los años 20 protagoniza o aparece en una película llamada La Malcasada, en la que aparecen Franco, Millán Astray y el propio Fleta en los años 20. Entonces, bueno, es todo como un constructo narrativo que, repito, sirve de metáfora para saber qué sabemos y qué no sabemos. Porque si esto se ha hecho con Unamuno, ¿qué otras cosas nos habrán hecho? Claro, y creo que es una palabra hermosa castellana, filfa, mucho más bonita que fake news. Quizás es lo que explica que gente joven haya ido a ver tu documental y haya dicho, pero esto se parece mucho a lo que está pasando ahora, y entiendo que hay una continuidad en la historia de mi país y que lleva a la conclusión de que con muy poquitas copias la película tenga un resultado espectacular estos días. Tenemos, somos ahora mismo la película en España a nivel nacional que por copia tiene más espectadores, sin publicidad, porque no tenemos dinero para publicidad, porque realmente, bueno, están las salas llenas y hay gente desde muy mayor a gente muy joven, y todos coinciden en que todo es extrañamente parecido al presente, por la utilización que se utiliza a nivel mediático de la manipulación, pero también un poco de cómo se intenta tensar a la población y hacer que se confronte, ¿no? Pero sobre todo, Juan Carlos, yo creo que si las heridas no se sanan, y en España no están sanadas, si encima se manipula, es cuando se generan los extremismos y vemos cosas que estamos viendo que son increíbles realmente. Esta mañana estaba escuchando el control parlamentario del Gobierno y decía el vicepresidente que parecía el nodo, como hablaban algunos de los diputados de la extrema derecha. Déjame hacerte 4 preguntas rápidas y una canción desesperada. ¿Qué relación tenía Unamuno con la Segunda República? Pues primero fue de los padres fundadores y de amor total, y luego fue un poco como la malcasada, ¿no? Un poco tuvo desengaño. Unamuno fue profundamente antiviolencia total y alguien que creía mucho en la libertad de expresión, y Unamuno primero tiene un desengaño muy fuerte cuando se se empiezan a cerrar periódicos por parte de la República. Él se opone radicalmente y hay otro segundo paso, que es cuando empiezan a quemar iglesias. Unamuno no era católico, era creyente o tenía dudas de fe, pero la violencia no la soportaba y él es crítico, pero curiosamente los presidentes de la República acudían a Unamuno como alguien a quien, vamos, de hecho fue elegido hijo predilecto de la República en el año 35. Te quería preguntar su relación con Azaña, ¿no? Otro intelectual preclaro. Pues mira, eran 2 primadonas, o sea, era gente, ya sabemos cómo son algunos intelectuales, pues bueno, que yo creo que se querían al principio, pero habla mucho de Unamuno el decir que su confrontación con Azaña llega cuando Azaña llega al poder. Podía haber hecho la rosca a Azaña y él haber llegado a ser ministro o algo así. Sin embargo, le daba caña a Azaña, ¿no? Y llama la atención. Y Azaña también critica a Unamuno. Y se genera una cosa, aunque yo creo que había cariño entre los dos, a nivel íntimo, ¿no? Por cartas y cosas de estas, pero públicamente se daban estopa el uno al otro. ¿Su relación con Franco? Él apreciaba al hermano de Franco y él tenía una imagen totalmente equivocada de Franco, como muchos. Pensaba que era un pobre diablo y confiaba en Franco. Realmente tú lo ves... Igual que Allende confiaba en Pinochet. Un poco parecido, pero luego al final de sus días
se da cuenta de que era, le denomina bestia, y él sabe que le ha mentido, y lo escribe en diciembre del 36. Manuel, los nazis vetan la candidatura de Unamuno al premio Nobel en 1935. Totalmente, y hasta el día de hoy se pensaba que era porque había acudido a un mitin de Falange en el 35, cuando él no estaba ni programado que él fuese, ni nada, y de hecho se sale antes de finalizar, y a los días después de ese mitin pone a caer de un burro a Primo de Rivera, diciendo que nunca podría llegar a ser dictador porque tenía que ser para ello epiléptico. Por la necesidad de una gesticulación extrema Esto a lo escribe Mussolini. Unamuno, esto está escrito. Entonces, claro, el decir que no le han dado el premio Nobel porque acude una tarde, que además los propios falangistas se sorprenden de que él acuda, porque van a su casa a invitarle, les manda a freír mandangas y luego de repente aparece allí, porque Unamuno era un poco culo inquieto y yo creo que va por curiosidad y tal, ¿no? Pero es verdad que los días en prensa pues critica a Primo de Rivera, pero sobre todo es que él es del Comité Antifascista y escribe cartas de apoyo contra el fascismo, tanto italiano como el alemán, como el que está surgiendo en España. En España, y con esto nos vamos, con esta canción desesperada, en el año 34 hay un punto de inflexión en la República. Gana la CEDA, la Confederación Española de las Derechas, que quieren traer a España lo que está haciendo Dollfuss en Austria y Hitler en Alemania. De hecho, va a visitarnos aquí en España los Goering, nos va a visitar Goebbels, y hay una emulación que eso también hace que la República se defienda. Y aquí nace lo que quería preguntarte. Tengo la sensación de que intentas rescatar a la figura de Unamuno alejándola de esa versión que nos prestó Amenábar de un tipo caprichoso, que se equivocó radicalmente, que no fue consecuente y que al final ayudó a la barbarie del 18 de julio del 36. Mira, Juan Carlos, yo he intentado, no sobre Unamuno, sino sobre la película misma, darle humanidad. No a Unamuno, sino a toda esa época. De hecho, por ejemplo, en la película hay filmaciones inéditas de gente que filmaba con su cámara, que son imágenes de esa época que nunca se han visto. Porque yo quería dar humanidad. Hasta ahora hemos visto todo como muy tipo Nodo o de reportaje de CNT. Yo he intentado dar una visión humana de la historia, y de Unamuno también, e incluso de Millán Astray y de Azaña, comprender, intentar y que el espectador saque conclusiones. Respecto a Unamuno, pues la versión que hay que hace Amenábar es un poco como, creo que un poco plana. Y luego hay gente que defiende a muerte a Unamuno casi como si fuese una estatua, pero Unamuno era un ser humano, con errores, evidentemente. Con sus contradicciones. Claro, eso es lo hermoso. Ese es el planteamiento que te quería trasladar, porque creo que uno que conoce a los intelectuales de este país sabe de lo caprichoso que son, de que a veces dan giros de 180 grados, que van, que vienen, que son muy vehementes, que son incapaces de la crítica. Tú, en cambio, has querido retratar a un Unamuno consciente de todas esas complejidades. No, yo he intentado que, o sea, yo no doy opiniones en la película, solo doy datos y documentos. Entonces el propio espectador, viendo el contexto, es decir, Unamuno cambia de opinión, pero cambia de opinión porque el escenario cambia a su alrededor. Es como una obra de teatro que cambia, se levanta el telón y ha cambiado el decorado. Entonces, conforme va cambiando todo, él cambia. Y, Juan Carlos, yo creo que es la obligación de un intelectual el cuestionar todo siempre, sea cual sea el escenario y esté quien esté en el poder. Y eso es lo que creo que Unamuno enseña de algún modo. Y creo que eso falta un poco, la crítica al poder. Azaña, repito, era amigo o tenían buena relación antes de que Azaña llegase al poder y él no lo aprovecha. Unamuno era socialista y rompe el carné del PSOE en su momento. Es alguien que continuamente critica y él, cuando se equivoca, lo admite. Y me parece que en estos tiempos es muy sano. Pero hay momentos históricos, ¿no?, cuando está el fascismo irrumpiendo con todo el dolor que causó en Europa. En ese momento uno espera que la intelectualidad no se equivoque, ¿no? Porque en ese momento no puedes estar con la República y con Franco. Ahí, cuando se cava una trinchera y el fascismo cava una trinchera, no puedes estar en el bando equivocado. Pero él siempre estuvo en contra del fascismo, siempre. Es decir, no sé cómo califica a Hitler y a Mussolini, bueno, los odiaba literalmente, ¿no? Y a Millán Astray desde los años 20, quiero decirte. Pero él no sabía realmente, él era además antimilitarista al 100%, pero él piensa realmente que la única manera... Se había enfrentado a la dictadura de Primo de Rivera. Claro, claro. Entonces, claro, él realmente, a ver, la mayor filfa
fue el arranque del golpe militar, como comentaba antes, cuando los golpistas dicen que su movimiento es republicano y que van a hacer elecciones y engañan a la gente. Ojo, dicho por Queipo de Llano y por Millán Astray y por el propio Franco. No te estoy hablando ya de Mola, que sí podía ser más republicano o intentar llevarlo hacia otro o reconducir de algún modo, que podría ser cuestionable, pero desde luego no era la visión que luego tendrían Queipo de Llano, Millán Astray y Franco. Es decir, la manipulación fue total y absoluta. Y cuando una ciudad era ocupada, lo primero que se ocupaba eran los medios de comunicación. No olvidemos que Radio Nacional de España la funda Millán Astray en el Palacio Anaya, justo donde tenía Unamuno su despacho, en el Palacio Anaya. En fin, ocuparon los medios de comunicación y llenaron los cementerios y España de fosas. Manuel Menchón, Palabras para un fin del mundo. Una película en blanco y negro, en un mundo que no es en blanco y negro, con destellos de color, que vamos a dejarlo para no hacer spoiler para los que vayan a ver a la película. ¿Qué significa? Muchas gracias, enhorabuena por el éxito, gracias por tenernos la memoria, porque creo que viendo tu documental sabemos de dónde venimos y sobre todo estamos un poquito más blindados frente a lo que creo que es el corazón de tu película, que es alertarnos contra las mentiras del poder. Pues muchas gracias a ti por invitarme y espero que, bueno, que huroneéis en las redes sociales de Palabras para un fin del mundo para ver en qué cines está y abrir debate y coloquio público, que es lo que hace falta. Muchísimas gracias. A vosotros.